Hola, amigos interesados en la teoría del conocimiento. Bueno, son las 6:06 de la mañana del domingo 14 de enero de 2024. Y estamos en Madrid, o yo estoy en Madrid. Bueno, ya va. Susan, baja ahí. Susan es la gata. Y cuando no le hago caso hace cosas malas. Bueno, todavía tengo gripe. La tengo desde el 1 de enero. Hoy creo que mejoré algo. Ya voy empezando a creer que es verdad que se va a acabar algún día esta gripe. Pero mejor que la última vez que grabé videos estoy. Bueno, vamos con la continuación de San Agustín, que lo dejé pendiente. Y Santo Tomás. Y el problema de los universales en la Edad Media. Bueno, para recordar algunas cosas que ya se han dicho en estos videos. Es que se está despedazando esto ya. Para recordar algunas cosas que ya se han dicho en estos videos. Bueno, el pensamiento teológico no es un pensamiento que va más allá de cualquier racionalidad. Es decir, no es un pensamiento irracional, como mucha gente piensa, ¿no? Incluso yo misma hace muchas décadas lo pensaba. No había estudiado filosofía todavía. Entonces, el pensamiento teológico no prescinde de la razón y no va más allá de cualquier racionalidad. Simplemente tiene dos componentes, un componente racional y el componente de la verdad revelada. El pensamiento teológico tiene dos componentes, un componente racional y el componente de la verdad revelada. Dios, y no estoy hablando específicamente del Dios cristiano, ni del Dios de ninguna religión. Dios, ese concepto, ¿no? Es uno. La unidad de Dios. Eso, que Dios es uno, la unidad de Dios, a eso se puede llegar de forma racional. Porque si nos planteamos una pluralidad de dioses, digamos, dos dioses, si nos planteamos una pluralidad de dioses, por vía racional, llegamos a la unicidad, a una singularidad original. Vamos a suponer que hay dos dioses. Nos planteamos que hay dos dioses. Entonces, por vía racional empezamos a pensar, ¿surgieron al mismo tiempo? ¿Cuál es el verdadero? Uno engendró al otro y finalmente terminamos concluyendo que esos dos dioses no son Dios, que son hijos de ese Dios único que existe. Y caemos en el Dios único, en la unidad de Dios, en el hecho de que Dios es uno. Y lo hemos hecho por vía racional. ¿Preservó el pensamiento cristiano el núcleo de racionalidad de la filosofía griega? La respuesta es sí, por un montón de motivos, ¿no? Personalmente, sí, esto es personal, ¿no?
Personalmente, para mí San Agustín lo único que hizo fue plagiar a Platón y meterle un componente de verdad revelada, un componente religioso, y lo que hizo Santo Tomás fue plagiar a Aristóteles, pero también a Platón, a los dos, y agregarle un componente religioso. Yo no veo grandes aportes en Europa, en la Europa cristiana, a la filosofía. A la Edad Media son más de 10 siglos, más de 1000 años, más de 1000 años sin filosofía prácticamente. Esto es personal lo que estoy diciendo. Platón, Aristóteles, siglos 4, 5 antes de Cristo. Después, bueno, algo de filosofía romana, que no tiene mucha trascendencia. No la estoy marginando, sino que digo que grandes filósofos en Roma y no hubo. Y bueno, hubo que esperar 16 siglos para que llegara Descartes. 1600 años. Pero bueno, estamos en la Edad Media. En el anterior video y en este. En el que colgué, en el último que colgué. Pregunto de nuevo, ¿preservó el pensamiento cristiano el núcleo de racionalidad de la filosofía griega? Por supuesto, sí. No solo lo preservó, sino que lo plagió. Lo de lo plagió es una opinión personal, a la que puede llegar cualquiera muy fácilmente. Entonces, el pensamiento cristiano preservó el núcleo de racionalidad de la filosofía griega, pero lo sometió a lo teológico y lo limitó, lo acató el ámbito de la razón, en líneas generales. La racionalidad, sin embargo, no es un componente accesorio en el pensamiento cristiano, en lo absoluto. En lo absoluto. Si fuese un componente accesorio, el pensamiento cristiano no se hubiese mantenido durante tantos siglos, ¿no? El pensamiento agustiniano, como vimos en el video anterior, hablando de Agustín de Hipona, el pensamiento agustiniano recupera elementos del neoplatonismo para armar un pensamiento cristiano, pero de estructura filosófica, y donde cabe la discusión filosófica. El pensamiento agustiniano fue la corriente dominante en todo el ámbito cristiano y filosófico durante los siglos del X al XIII. Allí dominaba el pensamiento agustiniano, basado, como lo vimos en el video anterior, en el neoplatonismo. Pero va a surgir o a aparecer una corriente alternativa de un autor que es mayúsculo. Y mayúscula también es el tamaño de su obra, una cosa enorme, de un autor que es mayúsculo y que es Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino. Generalmente se dice que, o se piensa que Tomás de Aquino remite a Aristóteles. Y es cierto, remite a Aristóteles, pero no solo a Aristóteles. Bueno, Aquino introduce a Aristóteles en el pensamiento cristiano. Por cierto, Aquino lo lee en latín porque a Aristóteles lo traducen los árabes del griego al árabe. Y en la época de Santo Tomás había traductores del árabe al latín y es traducido entonces del árabe al latín y en latín lo lee Santo Tomás de Aquino. Es decir, que pasa por dos traducciones, ¿no? Lo cual podría, digamos, deformar un poco la obra de Aristóteles, ¿no?
han tenido que ser los árabes los que tradujeron para Occidente o para Europa, los primeros que tradujeron toda la filosofía griega. Bueno, está la corriente de San Agustín y surge la corriente de Tomás de Aquino, que introduce a Aristóteles en el pensamiento cristiano. Cristianiza a Aristóteles y descubre y ve que allí, en Aristóteles, hay un pozo con Z, de verdad y una capacidad analítica brutal. Esto es cierto, hablando de Aristóteles, ¿no? Y decide incorporar a Aristóteles al dogma cristiano. Aristóteles, como recuerdan, distingue entre esencia y existencia. Todavía falta mucho tiempo para que llegue Sartre, el segundo Sartre, que revuelve el mundo en el siglo XX. Yo ya estaba viva y era consciente, era pensante, cuando Sartre hace aquello de darle la vuelta a la cosa, el segundo Sartre. El segundo Sartre es el primer filósofo que dice que la existencia precede a la esencia, siglo XX. Es decir, hasta el siglo XX, todos los filósofos que creían que había esencias y que estas eran cognoscibles, absolutamente toda la filosofía reposaba sobre la idea de que primero es la esencia y luego la existencia. Y eso era fundamental. Bueno, el segundo Sartre, creo que es en la crítica de la razón dialéctica, no me acuerdo muy bien. El segundo Sartre, con muy buenos argumentos, dice que primero es la existencia y luego la esencia. Es decir, que es... ¡Ey! Perdón, es Susan, la gata. No soporta que yo no esté con... Susan, tiraste cosas al suelo. ¡Susan! ¡Susan! Un momentito, ¿sí? Hola. Bueno, perdón por la pausa. Estábamos diciendo que el pensamiento cristiano fue preservado. O sea, el pensamiento cristiano preservó el contenido racional o el núcleo de racionalidad de la filosofía griega. Lo preservó, pero lo sometió a lo teológico y lo acotó, lo limitó. La racionalidad, sin embargo, no es un componente accesorio, como había dicho. El pensamiento de San Agustín recupera elementos, también lo habíamos dicho, del neoplatonismo, para armar un pensamiento cristiano de estructura filosófica, donde cabe la discusión filosófica. Si no hubiese racionalidad en el pensamiento cristiano, no habría discusión filosófica. El hecho de que haya discusión implica que hay racionalidad. Habíamos dicho también que el pensamiento agustiniano fue la corriente dominante en todo el ámbito cristiano y filosófico durante los siglos X al XIII. Y que va a aparecer una corriente alternativa de un autor que es nada menos que Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino remite a Aristóteles. Aquino introduce a Aristóteles en el pensamiento cristiano, cristianiza a Aristóteles, lo descubre y ve que ahí hay un pozo de verdad y una capacidad analítica brutal. La capacidad analítica brutal está a los ojos de todo el mundo, ¿no?
y decide incorporarlo al dogma, decide incorporar el pensamiento aristotélico al dogma cristiano. El pensamiento aristotélico y también tomista, porque Santo Tomás lo incorpora, distingue entre esencia y existencia. Y aquí fue donde les dije lo del segundo Sartre, ¿no? Etcétera. Pero bueno, cuando lleguemos a Sartre hablaremos más de eso. ¿Qué supone el tomismo? Que es el pensamiento de Santo Tomás. Es básicamente la irrupción de Aristóteles en el cristianismo. Básicamente es eso. San Agustín defiende en su teoría del conocimiento que para entender hay que creer. San Agustín, para entender hay que creer. Y en esto consiste la idea del pecado original. El ser humano viene al mundo con limitaciones, viene limitado, y él por cuenta propia no puede llegar a cierto sitio sino cuando recibe la gracia. Gracia con G mayúscula, la gracia divina. Esto llevará a San Agustín a tesis bastante pesimistas, ¿no? Por ejemplo, diría San Agustín, si uno no puede llegar a la gracia con G mayúscula por la vía de la voluntad, creyéndolo, por la vía de la voluntad es simplemente creyéndolo, ni por la vía del entendimiento, entonces uno no llega. Si uno no llega por la vía de la voluntad ni por la vía del entendimiento, uno no llega a la gracia. Entonces, San Agustín concluye que la gracia le tiene que ser dada a uno, le tiene que ser dada. Aquí viene toda una discusión de quién recibe la gracia y en qué condiciones. Una discusión que está ya más allá de la teoría del conocimiento. Para Agustín es la gracia la que ilumina ese entendimiento de verdad. Entendimiento de verdad, me refiero con entendimiento de verdad a entendimiento que produce conocimientos ciertos y universales. Es la gracia la que ilumina ese entendimiento. Para Agustín. Por lo tanto, Agustín supedita la razón a la religión. El entendimiento de verdad requiere de la fe y necesita la fe para San Agustín y los agustinianos. Y este es el paradigma que domina durante siglos en la Edad Media en cuanto a filosofía. ¿Qué pasa cuando llega Santo Tomás y plantea lo contrario? Llega Santo Tomás y dice, para creer hay que entender. Lo contrario. Para creer hay que entender. A la fe se llega por la vía del entendimiento, dice Tomás, o sea, por la vía de la razón. Y esto en esa época es grave, es grande, ¿no? Decir que al entendimiento, perdón, a la fe se llega por la vía de la razón. Prácticamente está diciendo que a Dios, el Dios cristiano, se llega por la vía de la razón. Le da la vuelta al pensamiento agustiniano. Introducir a Aristóteles en el cristianismo reventó muchísimas ampollas. Se puede llegar a comprender las esencias, las ideas, por la misma vía que Aristóteles. Para Santo Tomás. Es decir, mediante el conocimiento empírico o por la vía de lo empírico. Es decir, que desde el suelo podemos subir por una escalera que lleva hasta Dios, la escalera de la razón. ¿Qué pasa con las ideas?
Pues el platonismo duro del Platón original y no de los neoplatónicos ni el de San Agustín, aquí no nos sirve para nada. O sea, que haya un Dios antes de Dios, que es prácticamente lo que aquí se plantea, el platonismo duro no tiene nada que decir aquí. Las ideas funcionan como arquetipo de toda la creación. ¿Dónde están? Pues están en la mente de Dios. Mente entendida como idea de voluntad y entendimiento, voluntad y razón. Las ideas están en la mente de Dios y Dios, mediante esas ideas, crea el mundo. Esta es una de las cosas que se deducen de lo que dice Tomás de Aquino. Santo Tomás, a través del conocimiento de lo sensible y mediante el proceso al que apunta Aristóteles, es decir, la inducción, deducción, etc., dice, y repito, que a través del conocimiento de lo sensible y mediante el proceso que apunta Aristóteles, podemos extraer la forma, la esencia de las cosas. Esas ideas que están en nuestra mente replican, dice Tomás, de las propias ideas de Dios. El término que usa Tomás en la mayoría de las traducciones es replican. Y en Platón, el término que usaba Platón era participan. Entonces, esas ideas que están en nuestra mente replican o participan, usando terminología platónica, de las propias ideas de Dios. Ejemplo, Dios no piensa el círculo de una manera demasiado diferente a como la pensamos nosotros, diría, se podría decir siguiendo este razonamiento. Las ideas que yo percibo en contacto con lo sensible me revelan las ideas que son. O sea, me revelan las ideas así como son. En este caso parece Platón, ¿no? Y no Aristóteles. El entendimiento me lleva a las ideas, pero ¿dónde están las ideas? La respuesta del cristianismo es en Dios. Entonces, para Tomás, el entendimiento me lleva a las ideas que están en Dios. Es decir, que la razón te lleva a Dios. Tomás no va a decir que con el entendimiento se llega a todo. Él admite que hay milagros, que hay misterios, que hay cuestiones que no pueden ser escrutadas sino solo por la fe, etc. Está Tomás y el tomismo, porque Santo Tomás tuvo muchos discípulos, seguidores, gente que se basó en su obra, etc. Bueno, para Tomás y el tomismo, las ideas existen. Repito, existen en la mente de Dios como arquetipos genéticos, pero existen de verdad, es decir, son verdades ciertas, conocimientos ciertos, y podemos llegar a ellas. Es decir, para Santo Tomás y el tomismo, podemos llegar a la estructura íntima de la realidad, es decir, a la estructura íntima de las cosas, es decir, al auténtico ser, es decir, a la esencia. Y esto es fundamental. Tomás cree que podemos llegar a la esencia, al auténtico ser, a la estructura íntima de las cosas, que posteriormente Kant dirá que no llegaremos nunca en su dialéctica trascendental. El tomismo no se aleja del platonismo,
Se aleja del platonismo fuerte, pero hay mucho platonismo en el tomismo, además de Aristóteles. Ahora, en esa época Tomás pudo haber sido visto como un hereje, y de hecho corrió riesgos, porque imagínense. Primero dice Tomás que para creer hay que entender. Tuvo una herejía en esa época. Luego dice que mediante la razón llegamos a lo divino a partir del encuentro con lo sensible, no mediante la ascesis, esta subida, ¿no? Mediante el estudio de la naturaleza y el mundo. O sea que podemos llegar a Dios mediante el estudio de la naturaleza y el mundo. Imagínense decir eso del cristianismo, ¿no? Esta sería otra herejía más. Además dice, en cierta forma dice que rastreamos las huellas de Dios a partir de su creación hasta llegar a los planos de la creación. ¿Por qué rastreamos las huellas de Dios a partir de su creación? Porque investigando el mundo sensible, que son las huellas de Dios, llegamos a Dios. Herejía. Bueno, y hay muchísimas otras cosas por las que la obra de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, pudo haber sido considerada una herejía. Lo que pasa es que Tomás de Aquino era un genio, era demasiado inteligente y quizás tenía poder. En aquel momento el poder político y el poder religioso eran lo mismo. Alguna coraza que lo protegiese, ¿no? De ser catalogado como hereje, y ya se sabe cómo terminaban los herejes en la Edad Media, ¿no? El tomismo, no sin resistencias, va abriéndose paso dentro del dogma para crear toda una veta, toda una rama de esta forma de entender el cristianismo. Y la reacción al tomismo no se hace esperar por haberse alejado tanto del dogma. Con este uso de la razón, le deja Tomás al dogma un espacio muy pequeño, casi que lo diluye. La respuesta ante el tomismo va a ser rotunda, tan rotunda que va a abrir las grietas que van a derrumbar el edificio entero del pensamiento cristiano posteriormente, en siglos posteriores, décadas posteriores, siglos posteriores. Repito, la respuesta ante el tomismo va a ser rotunda, tan rotunda, que va a abrir las grietas que van a derrumbar el edificio entero del pensamiento cristiano, como está unido al pensamiento filosófico a la cuestión de la ciencia como conocimiento cierto. Repito, se van a abrir grietas en esto. Y repito lo que es esto. El edificio entero del pensamiento cristiano, como está unido al pensamiento filosófico y a la cuestión de la ciencia como conocimiento cierto. Esto que acabo de mencionar, aquí se van a abrir grietas que van a terminar destruyendo el cristianismo como filosofía. Y en la modernidad el cristianismo ya no será una filosofía, será teología, pero ya no se considerará filosofía. Pero la destrucción comienza sin querer, porque Tomás de Aquino no quería destruir el cristianismo, ni aproximadamente quería destruir el cristianismo, pero sin querer causa las primeras grietas, quiero decir, destruir el cristianismo como pensamiento filosófico. Pero él crea las primeras grietas y los que se oponen a él siguen creando grietas. A mí que se haya derrumbado el pensamiento cristiano como si fuera filosofía, me fascina, ¿no? Tardó bastante. Bueno. Guillermo de Ockham es una figura importante en la respuesta al tomismo, quizás la más importante.
Bueno, hay una cita que dice: Guillermo de Ockham con su navaja afeita las barbas a Platón, o las barbas de Platón, ¿no? Bueno, esto es una cita curiosa, pero no se puede tomar el pie de la letra, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar de la navaja de Ockham. ¿Qué es la navaja de Ockham? Es simplificar las cosas hasta el punto de no multiplicar los entes. Las cuestiones explicativas sin necesidad. O sea, la navaja de Ockham es simplificar las cosas, que no quiere decir lo mismo que ser simplista. Simplificar las cosas hasta el punto de no multiplicar los entes entendidos como cuestiones explicativas, no multiplicarlos sin necesidad. Es decir, no hay que buscarle la razón a algo inventando una cosa, después se me ocurre otra. Hay que simplificar porque si no, no llegamos a ninguna parte. Bueno, vamos a comentar los 3 pilares del tomismo más importantes y las 3 respuestas de Ockham a esos pilares. Para Santo Tomás, y en este caso para Aristóteles también, para ambos, porque es que Santo Tomás incorpora a Aristóteles al cristianismo. Para Santo Tomás, es decir, Aristóteles, porque lo dijo primero, para Santo Tomás, o para Aristóteles, que lo dijo primero, de lo que puede hacerse ciencia es de cuestiones intelectivas, como la matemática o la lógica. Esto lo apoya también Tomás de Aquino. De lo particular, para Aristóteles y para Aquino, solo tenemos experiencia. Es decir, el saber cierto solo de las cuestiones intelectivas. Cuando Aristóteles o Tomás dicen que de lo único que se puede hacer ciencia es de cuestiones intelectivas, habla de ciencia estricta, necesaria, pura, las matemáticas y la lógica. Lo demás es solamente ciencia de lo probable. Esto sostiene Santo Tomás. La respuesta de Ockham, quien por cierto era un franciscano, y creo que Santo Tomás era un dominico, si no me equivoco. Perdón. La respuesta de Ockham. Ockham dice, es todo lo contrario. Dice, de lo único que podemos afirmar cosas con un cierto grado de certeza es de los individuos particulares. Lo otro es pura entelequia. Y dice Ockham, o diría Ockham, este ejemplo no lo dice Ockham, pero es un ejemplo válido. Diría Ockham, ¿cuál afirmación tiene más verdad? Afirmación 1. A los hombres les gusta el fútbol. Afirmación 2. A él, Juanito, a Juanito le gusta el fútbol. Y lo sé porque se lo pregunté. ¿Cuál afirmación tiene más verdad? Obviamente, la afirmación que tiene más verdad es aquella que dice a Juanito le gusta el fútbol. Porque se lo preguntaron y Juanito dijo, sí, me gusta el fútbol. A los hombres les gusta el fútbol, puede tener cierto grado de verdad. Pero es que no se lo hemos preguntado a todos los hombres. A Juanito sí. En Juanito hay verdad. Mucha más verdad que en la frase número 1. La razón, y esto no solamente lo dijo Ockham, sino se ha dicho a lo largo de la historia de la filosofía, la razón puede incluso contravenir la experiencia de lo concreto, porque mediante la razón, si la ejercitamos bien, podríamos llegar a concluir que a todos los hombres les gusta el fútbol, o que al hombre le gusta el fútbol, el hombre como genérico. Pero con eso podríamos incluso contravenir la experiencia de lo concreto, porque puede que a Miguelito
yo le pregunte, ¿te gusta el fútbol? Y me diga que no. Pero la razón me ha hecho concluir que a todos los hombres les gusta el fútbol, pero a Miguelito no le gusta. Por lo tanto, es una falsa verdad. La razón me puede llevar a falsas verdades. La razón, repito, puede incluso contravenir la experiencia de lo concreto. Y solamente hay certeza en la experiencia de lo concreto. Solamente hay certeza de que a Juanito le gusta el fútbol porque se lo preguntamos y lo dijo. Repito, solo de la experiencia de lo concreto hay certeza, dice Ockham. No hay, por lo tanto, naturalezas comunes, dice Ockham. No existe el hombre, el genérico. No existe la mujer. No existen estos conceptos. No existe la esencia del hombre, etc. Solo existen estos individuos particulares. No existe el hombre, existe Juan, Pedro, José, Paulo, pero no se puede, con estos hombres particulares, llegar a un concepto universal de hombre para Ockham. Lo mismo con un montón de cosas, con todo lo que se pueden imaginar. Solo existen para Ockham los individuos particulares. Y aquí entramos en el problema de lo universal versus lo particular, o lo universal versus el nominalismo. Ockham es un nominalista, niega lo universal. Dice Ockham respecto, por ejemplo, al concepto de hombre, mujer, perro, que crear conceptos que los abarquen a todos y que les demos determinadas características, por ejemplo, el hombre, mamífero, tal, mide desde tal, o sea, tiene una altura entre tal y tal, dependiendo del continente y tal, de la etnia, etc. O sea, crear conceptos, el hombre, y darle una serie de características, para Ockham es un exceso nuestro, un exceso del que está haciendo eso. Es una forma de decir que cada hombre es único, es una singularidad, y cada perro es único, etc. Pero decir que esos conceptos, hombre, mujer, perro, son la estructura íntima de las cosas y el contenido de la mente divina, pues eso a Ockham le parece una barbaridad. Ockham era un nominalista. Ahora, el problema de los universales, como se los suele llamar, no surge en la Edad Media, aunque el cristianismo, el que todavía existe y que es meramente una religión en la que cree en Europa cada vez menos gente, pero lamentablemente ahí está América Latina, que es el huerto del cristianismo y del peor de todos, que es el cristianismo católico. Bueno, el cristianismo que surge en la Edad Media, muchas veces se ha querido apropiar de la discusión sobre los universales. Es decir, fuimos los primeros que planteamos una discusión entre el nominalismo y los universales. Pero no es cierto, ya los presocráticos habían incidido en el tema, especialmente Heráclito. Heráclito con eso de que el agua que pasa por un río nunca es la misma, por eso el río nunca es el mismo. Nos está hablando de diferentes ríos.
en cierto modo es un precursor del nominalismo, y así lo ven muchos historiadores de la filosofía. Esto en cuanto a Heráclito, que es un presocrático. Pero hubo más filósofos griegos que se detuvieron a examinar el tema del nominalismo y lo universal, o el problema del universal, como lo quieran llamar, de lo universal. Por cierto, Margaret Thatcher, y esto es muy gracioso porque Margaret Thatcher era química, licenciada en química, era una mujer muy racional y muy inteligente, independientemente de la ideología. Una vez Margaret Thatcher dijo, no existe la sociedad sino los individuos. Claro, era una liberal. El liberalismo clásico y el liberalismo en general habla de individuos, no de sociedades, grupos, ¿no? En ese sentido, yo soy una liberal total y absoluta, porque a mí lo gregario, eso de que me sumen a un grupo eso de que me asignen una nacionalidad, una patria, que pertenezco a la clase obrera o a la clase intelectual, eso todo me horroriza, ¿no? Como lo horrorizaba Margaret Thatcher, cuyo liberalismo incluía el liberalismo económico. Un día Margaret Thatcher dijo, no existe la sociedad sino los individuos. A cuenta de qué lo dijo, no me acuerdo. Y la criticaron porque dijeron que estaba hablando en contra de la familia. Y entonces Margaret Thatcher volvió a declarar y dijo, no existe la sociedad, sino individuos y sus familias. Pero fue obligada prácticamente a hablar de las familias y yo personalmente estoy en contra de la familia. Yo pienso que la existencia de la familia es la que nos hace esclavos. Somos esclavos porque pertenecemos a una familia. Si no fuésemos criados con nuestros padres, si no existiese la familia, ni el capitalismo ni el socialismo podría dominarnos. Y seríamos verdaderamente libres, porque al fin y al cabo la gente siempre termina al lado de su familia, poniéndose al lado de su familia. Y tanto capitalismo como socialismo e incluso comunismo o socialismos reales, mejor dicho, necesitan que exista la familia para que haya esclavos. ¿Esclavos en qué sentido? Bueno, empleados, trabajadores por cuenta ajena, en multinacionales, etc. Pues un hombre, estoy hablando de un hombre, una persona de sexo masculino, no soportaría el trabajo en una multinacional porque es demasiada presión si no estuviera casado y si no supiera que en casa le espera y siempre estar allí esperándolo la posibilidad de un encuentro sexual. Y esto es así. Esto lo sabe uno no porque haya leído a Freud, por decir algo, porque esto yo conozco bien la obra de Freud y, bueno, quizás lo dice tangencialmente, pero esto lo sabe uno por la edad que tiene y lo sabe uno rápidamente, a los 15 años, ¿no? El hombre de sexo masculino, dentro de una multinacional en cargos altos, no se sostiene, es decir, deja de ser productivo, empieza a llegar tarde, no hace bien su trabajo, si no tiene en su casa todos los días allí presente la posibilidad de un encuentro sexual.
Esto no quiere decir que necesiten sexo todos los días, pero tiene que estar allí esa persona que sea bueno, que garantice que de necesitar sexo lo pueda tener y no tenga que salir a buscarlo a los puticlubs o a tratar de ligar todas las noches en una discoteca. Por eso las multinacionales solo contratan hombres casados, pero contratan mujeres solteras, porque creen que las mujeres no tienen una necesidad sexual tan grande. Bueno, yo no sé a quién han entrevistado las multinacionales o qué estudio de mercado han hecho para decir eso. En mi caso, no es así. Yo trabajé en multinacionales, sin tener pareja fija, ni nadie esperándome en casa para... Entonces salía a las discotecas. Bueno, no precisamente a las discotecas, salía de caza, con Z. Y bueno, uno cuando sale de caza, buscando aquello, llega muy tarde y después suena el despertador y no lo escuchas, llegas tarde al trabajo. Tan esclavos para mí son los hombres de la necesidad sexual como las mujeres. Aunque hay personas, hombres y mujeres, que se reprimen y toda la libido se la entregan al trabajo en la multinacional. Esto no es una arenga contra las multinacionales. Yo consumo todos los productos de las multinacionales, pero no me hables de trabajar en ellas. Trabajé en dos y salí corriendo. Procter & Gamble y AT&T, American Telephone and Telegraph. Un horror, un horror. Ni con pareja sexual fija podía yo soportar semejante horror. Bueno, terminamos aquí con Margaret Thatcher y pasé a mi vida privada. Bueno, estamos entrando entonces al problema de los universales a través de Ockham, ¿no? Bueno, vamos a definir qué es un nominalista. Ockham era un nominalista. Para un nominalista los conceptos solo son nombres que no tienen realidad. El hombre, eso no tiene una realidad porque hay una multiplicidad de hombres particulares. El nombre, para los nominalistas, los conceptos son solo nombres que no tienen realidad, que no son algo en sí mismos. Son sonidos con los que denominamos cosas, signos de otras cosas. No existe la sociedad para los nominalistas. Bueno, tú sales a la calle, ves un gentío y tú dices, pero si la sociedad está ahí. Pero los nominalistas no lo dicen en ese sentido. No existe la sociedad para un nominalista. No existe la voluntad general. Aunque la barbarie general sí existe porque yo la he vivido. En un país donde saquearon todo el país y la mayoría de la población saqueaba, mataba, golpeaba, violaba, ¿no? Y bueno, no la voy a llamar voluntad general, pero sí la voy a llamar barbarie general, ¿no? Yo, otro paréntesis, a diferencia de Ockham, creo que hay personas que no se reflejan en el concepto ser humano. Vamos a usar el genérico hombre. Vamos a olvidarnos del lenguaje inclusivo. Yo pienso que hay personas, que la mayoría de las personas encajan en ese universal llamado hombre, pero que hay personas, entre ellas yo, que no encajamos, que somos individuos singulares, particulares, que no encajamos en ningún concepto. O sea que yo pienso que hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Porque a esa gente, a esa barbarie general, que yo he vivido en varios lugares del mundo, por cosas que no vienen acá a cuenta, en esa barbarie general hay gente que aunque pertenezca a la misma clase social de esa gente que está saqueando, no sale a saquear. Y no por miedo, sino son diferentes, ¿no?
Bueno, para el nominalista no existe la voluntad general, decía yo, tampoco existen las naciones. Si uno es un nominalista estricto. Entonces, para un nominalista estricto no existe España. Existen los españoles y cada uno es diferente. Existe la España de Juan, la España de Pedro, la España de Manuel, la España de Javier. Para cada uno de ellos, España es una cosa distinta. Bueno. Ockham, que es un nominalista, entonces dice que no se puede extrapolar una verdad universalmente cierta a partir de una experiencia de lo sensible, que es lo que afirma Tomás. El único, según Ockham, que sabe las verdades universales y ciertas es Dios. Y no podemos saber ni qué piensa ni qué quiere. Nos está vedado saberlo. Ockham dice que Dios no es comprensible, no lo vamos a poder comprender. No podemos entender con arreglo a qué piensa Dios, con arreglo a qué Dios ha creado el mundo. Lo único que podemos hacer, dice Ockham, es ser temerosos de Dios y quedar a su merced. No podemos aspirar a entenderlo. Ockham, por lo tanto, recupera la figura de Dios, que era lo que él veía que peligraba en el tomismo. Recupera la figura de Dios, el Dios cristiano, en este caso como figura lejana, misteriosa, incógnita. Porque si uno se acerca demasiado a Dios, como estaba haciendo Aquino, aunque sea por la vía de la racionalidad, esa separación entre el componente razón y el componente verdad revelada se diluye. Y eso sí que no se puede permitir. Porque si no, el cristianismo deja de ser una religión. Por eso, esta es una reacción fuerte al tomismo que se está acercando demasiado y que podría acabar con la fe. Y por eso se consideró en ese momento, muchos consideraron que los pensamientos de Tomás de Aquino eran peligrosos. Galileo, más tarde, dirá que lo único que puede decir de la cosa es la extensión y el movimiento. Galileo no busca la esencia ni las verdades últimas, ¿no? Es decir, Galileo no va más allá de la física. No hace metafísica, que es ir más allá de la física. Galileo hace física, por lo tanto, no busca la verdad última de las cosas, la esencia. En la física renacentista ya hay física que no es metafísica. Ahora, Galileo también en algún momento especula, pero a partir de la extensión y del movimiento. Lutero, por cierto, tiene una frase muy conocida que es que la razón es la gran prostituta. Bueno, aristotelismo y tomismo dicen que se puede llegar a la auténtica estructura de las cosas. Lo acabamos de decir de miles de maneras distintas, ¿no? ¿Cuál es la auténtica estructura de las cosas? Posteriormente, Kant la llamaría la cosa en sí. Y Locke la llamaría el sustrato desconocido, por nombrar solo a dos filósofos de la Edad Moderna.
Pero Ockham, a pesar de que es un nominalista, sigue pensando que somos una criatura especial de la creación, especial, diferente a un perro, a un gato. Somos especiales. Dios nos ha hecho especiales. Y entonces, cuando se le pregunta a Ockham cómo él se acerca a Dios, Ockham se remonta a la Biblia y se adhiere o tiene una adhesión estricta a la Biblia, que por cierto es lo mismo que hacen los protestantes. El protestantismo dice que el Papa no tiene nada que decir, porque nos relacionamos directamente con los contenidos de la Biblia. Él no tiene que estar allí de intermediario, no tiene nada que decir. El contacto para los protestantes, el contacto de Cristo es directo con el contacto del creyente particular. O sea, el creyente particular entra en contacto directo con Cristo, no a través de ningún papa. En esta disputa de los universales está en juego la historia de siglos anteriores. Se puede decir que el tomismo representa un realismo moderado, porque dice que las mentes existen en la mente divina, que las ideas existen en la mente divina. Entonces el tomismo podríamos decir que es un realismo moderado, porque dice que las ideas existen en la mente divina. Platón era un realista mucho más fuerte, porque decía que las ideas existían en sí mismas. Bueno, en este punto 1 ya hemos explicado que Ockham se opone a los universales, dice que no existen y que no hay principios universales, y refuta a Tomás, que decía que de lo único que se podía hacer ciencia era de cuestiones intelectivas y que de lo particular solo tenemos experiencia, etc. El segundo punto de Tomás que Ockham refuta es que para Ockham los conceptos tienen algún tipo de existencia. No son solo palabras. Son entes. Y tienen una existencia más allá del nombre. Esto para Tomás, para el tomismo. Ockham dice que no, que los conceptos son signos, palabras, pero que no tienen existencia. Que los conceptos no existen en sí mismos. El tercer punto que Ockham le refuta a Santo Tomás es que Santo Tomás, junto con Aristóteles, piensa que el concepto de verdad es... el concepto de verdad es la concordancia entre el enunciado y la cosa en sí, en términos de Kant. El concepto de verdad como concordancia entre el enunciado y la cosa es lo que ve Tomás y veía Aristóteles. Pero Ockham dirá, pero es que yo no puedo decir nada de la cosa, o sea, de la esencia de la cosa en sí. De lo único de lo que podemos decir algo es de cómo las cosas se nos aparecen, es decir, del fenómeno, en términos de Kant, pero de la esencia, pero de la cosa en sí, en términos de Kant, el noúmeno, no podemos decir nada. Y no podemos tener conocimiento sobre el noúmeno, sobre la esencia. Repito, Ockham dirá, de lo único que podemos decir algo es de cómo las cosas se nos aparecen, del
fenómeno. Y allí empieza a surgir ese es el germen de la fenomenología. Solo podemos decir de cómo la cosa se nos da, de qué es lo que percibimos y captamos. El pensar, decía Ockham, fagocita al ser. No hay un sujeto unificante para Ockham, no hay substancia. La fenomenología, por lo tanto, se opone al realismo. Lo que hay para la fenomenología es un objeto y una modalidad de conciencia, en este caso la nuestra, que lo percibe, pero percibe el fenómeno, no la cosa en sí. Fenómenos que se nos dan a la conciencia, pero poco o nada pueden decirme acerca de la verdadera estructura de las cosas. Calderón de la Barca, en La vida es sueño, utiliza un nombre, un título para su obra muy interesante, porque ¿quién sueña? Yo sueño, tú sueñas. Tú, individuo particular, individuo singular, sueñas. Pero los sueños no son compartidos. Cada cual tiene sus propios sueños y muy distintos de los que pueda tener cualquier otra persona. Y este es un argumento bastante fuerte y bastante sólido para negar la existencia de los universales. Bueno, y lo dejamos hasta aquí. Voy a subir el video, espero que les guste. Disculpen las interrupciones. Hasta algún otro momento. Chao.